Vamos a hablar de reforma fiscal y vamos a hablar de otros temas que dominan la agenda noticiosa en los actuales momentos, y para tales fines tenemos con nosotros al licenciado Raymond Familia. Bienvenido. Andrés, gracias por la invitación, hermano. Darle la bienvenida al pueblo de Santiago, a la comunidad de Santiago, y darle las gracias por estar siempre atento a tu programa y a todo el país. Raymond, Ustedes se ven en el país completo. hay mucha preocupación en la sociedad dominicana porque uno no sabe dónde está parado con esta reforma fiscal. Vamos a tratar de edificar bien a la ciudadanía y usted es la figura ideal para eso. Mira, hay motivos más que suficientes para estar preocupados por el tema de la reforma fiscal. La preocupación es genuina de la población. Esta reforma, sobre todo el sistema tributario que tenemos actual, es injusto, primero, y es muy ineficaz. Nosotros que no estamos de acuerdo con la reforma fiscal, desde el principio, estamos tratando de que no hubiese una reforma fiscal, pero poniendo los pies sobre la tierra sabemos que sí que habrá una reforma fiscal, porque el Congreso está compuesto por mayoría del partido de gobierno y van a pasar sus reformas. De hecho, la están imponiendo porque la Comisión Económica y Social tuvo que relegar, y ya como esa comisión es convocada por el Ejecutivo, si el Ejecutivo no quiere reunirse con la comisión, bueno, pues no hay reunión, y no llegaron a un consenso. Entonces, el presupuesto que ellos estaban planteando de 469.000 millones de pesos, la comisión planteó uno de 410.000 y fue rechazado en su totalidad. Nosotros entendemos que, como te comenté al principio, este sistema tributario que es injusto e ineficaz, nosotros pensamos que era la gran oportunidad que tenía Danilo Medina en un gobierno para realizar una reforma que fuera eficiente, una reforma que fuera justa, equitativa, y que por lo menos nosotros como ciudadanos recibiéramos una contrapartida. Todos sabemos, es bien cierto, que por ejemplo la comunidad de Santiago, la provincia de Santiago, aporta más del 15% del PIB al sector gubernamental. Los ingresos fiscales del gobierno, casi una quinta parte de sus ingresos los recibe de Santiago. Y Santiago no ha recibido nunca como contrapartida los beneficios que requieren esos ingresos. Santiago ha sido olvidado, y así como casi la mayoría de la provincia del país, porque un gobierno PLDista que solo concentra la riqueza de la nación a embellecer a Santo Domingo, embellecer los sectores donde viven los funcionarios del PLD, y se ha olvidado del resto del país. Entonces esta reforma, es bueno que la gente que esté en su casa sepa que lo va a hacer más pobre, porque es una reforma inflacionaria. Inmediatamente se tomen las medidas y esta reforma sea aprobada y usted tenga un 18% de ITEVI, que es un impuesto que va dirigido hacia el consumo. Por eso es el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. O sea, cada vez que usted compra, que usted adquiere un producto, usted tendrá que pagar un 18% de ITEVI. Familia, pero es que el presidente Medina le garantizó a un grupo de sindicalistas que la reforma no va a afectar los artículos de consumo regulares. Mira, la reforma definitivamente afecta la clase media y la clase baja, los más desposeídos de la población, son los más afectados. Y te digo por qué. Cuando a un producto X tú le aplicas un impuesto selectivo, que República Dominicana es el único país que le cambiamos el nombre al impuesto del valor agregado y le pusimos impuesto selectivo. Cuando el gobierno aplica esa figura que se llama ITEVI, como empresario, el empresario lo traspasa hacia el producto final y el consumidor final es quien paga ese impuesto. Entonces, tú, yo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a una tienda, adquirimos un producto, somos que estamos pagando ese impuesto del 18% del ITEVI. Cuando le cambian el nombre y lo traspasan a selectivo para que supuestamente no afecte a la clase más desposeída, entonces el selectivo lo que hace, como el empresario no puede traspasar el selectivo, porque es un impuesto que no es traspasable, que no le permite en la cuenta corriente de la administración tributaria ser traspasado para llevarlo a consumo final, entonces él le agrega ese costo al producto y como quiera termina pagándolo. Usted que está en su casa, el clase media, el pobre, es quien termina pagando en realidad el impuesto que le cambian el nombre, la figura, pero que sí se lo aplican al producto el empresariado nacional, que tiene que aplicárselo, porque desde que el producto llega a República Dominicana, sobre todo en materia prima, ya el empresario dominicano se está descapitalizando, porque este es el único país que tú tienes que pagar por adelantado un 18% o un 16% de ITEVI a un producto que todavía el consumidor no lo ha adquirido, que tú vas a entrar en un proceso de transformación de esa materia prima en un producto final que en ese momento es que debe aplicarse ese impuesto. Entonces, te quitan capital castigando al empresario, pero le quitan capital ahora al empresariado cuando tenga una cuenta de ahorro, se la quitan a usted que tenga una cuenta de ahorro, le van también a quitar de la rentabilidad
un 10%. En la mayoría de los países lo que se utiliza es que se castiga el consumo en términos del ahorro. El ahorrante debe ser premiado porque ese capital le da liquidez al sector financiero nacional y las entidades de intermediación financiera le prestan ese dinero al sector privado. En República Dominicana se va a dar el caso que la persona no va a querer ahorrar lo poco que pueden ahorrar porque la rentabilidad se la van a multar con un 10% de impuestos. Entonces este gobierno de Danilo Medina, que nosotros entendíamos que sí, que podía preocuparse y trabajar para la gente, porque ya el gobierno de Leonel Fernández todos sabemos que fue un gobierno elitista, que fue un gobierno de intereses, de grupos, y nosotros entendemos que Danilo, con hacer lo que nunca se hizo, tenía como buenas intenciones. Entonces vemos que ahora lo que hace Danilo Medina es que castiga a la población con esta propuesta de reforma que ya mañana será sometida al Congreso de la República, y nosotros sabemos que llueva, truene o ventee, esa reforma va y hay que tener los pies puestos sobre la tierra. Ahora, si va, nosotros creemos que hay una oportunidad para hacer una reforma fiscal, no un parche, y hacer de esa reforma las transformaciones, los cambios que necesita el sistema tributario para que sea un poquito más justo y que los que tienen más sean los que paguen más y los que tienen menos, ya el consumidor final, no sea tan castigado como ha sido hasta el momento. ¿Pudo evitarse la reforma? Pero obvio, obviamente. ¿De qué manera? Mira, con el ajuste del gasto público, que debió hacerlo el sector, el gobierno, el ejecutivo, debió preocuparse por eso, debió revisar cada una de las partidas de gasto, que nosotros hemos dicho en varias ocasiones, que sobre todo con el tema del presupuesto del 2012, que Leonel Fernández se excedió, se extralimitó y gastó 187 mil millones de pesos el hoyo fiscal, lo que no tiene precedente en la República Dominicana. Eso representa un 8.2% del Producto Interno Bruto del país. Nunca ningún gobierno le había hecho tanto daño económicamente a la República Dominicana como Leonel Fernández. Entonces Danilo Medina debió revisar primero, entendemos nosotros, cómo se despilfarró ese dinero y tomar las medidas necesarias para reajustar el gasto, tomando como en cuenta el presupuesto, sobre todo del 2011, porque ya el presupuesto del 2012 estaba viciado desde el principio, de sus inicios. Entonces Danilo Medina debió revisar, sanear, reajustar el gasto a su límite. Esos subsecretarios que estaban asignados, no cambiarle el nombre, porque ahora lo llaman asesores, pero están los subsecretarios ahí. Entonces no cambiarle el nombre, tumbar esa nómina del gobierno, desmontarla, demasiado grande, esa cuenta corriente del Estado, y nosotros estamos convencidos que después que Danilo Medina hiciera eso, independientemente de que hay que buscar la consecuencia que tendrían los responsables del hoyo fiscal, que ese es otro tema, pero entonces sentarnos en el 2013 con el presupuesto del 2011 evaluado y trabajar para una reforma para el 2014. Pero en estos momentos una reforma para tapar un parche, hacerlo a la ligera, sin la menor intención de crear un sistema tributario eficaz, eficiente, sencillo y equitativo, no tiene ningún sentido. La verdad que le va a hacer más daño que bien a los dominicanos. ¿Qué puede hacer el Congreso cuando recibe proyectos para evitar que el mismo afecte a los sectores más empobrecidos? Mira, el problema que nosotros tenemos en la República Dominicana es que el Congreso es el mismo partido de gobierno. Nosotros no tenemos prácticamente nada que hacer. Yo lo que le pido a la sociedad que se empodere, que tome el tema para sí y que exija ya a la sociedad civil, a los partidos políticos de la oposición, nuestro partido, el Partido Revolucionario Dominicano, tiene que asumir una posición y tratar de que esa reforma baje los niveles que castigan a la población, sobre todo en el área de consumo. En lo que concierne al presupuesto, yo soy de lo que opino que el senador de Santiago, Julio César Valentín, los diputados del PRD y del PLD de Santiago deberían ponerse de acuerdo, reunirse y ponerse de acuerdo para defender las partidas que le correspondan a la provincia de Santiago. Nosotros no podemos seguir aportando casi el 20% del PIB y recibir una cantidad ínfima de ese presupuesto. Santiago no puede seguir siendo castigado. Nosotros tenemos que defender a Santiago como partido político, pero tenemos que defenderlo también como santiaguero. Entonces, el senador, los diputados de ambos partidos, reunirse, ponerse de acuerdo y vamos a defender a Santiago, ya que nosotros sabemos que la reforma va y que el presupuesto va con las cantidades y con los montos que el gobierno decide. Raymond,
Al tema de la reforma fiscal, se adiciona el escándalo surgido a raíz de las jugosas pensiones para funcionarios y exfuncionarios. Sin embargo, la oposición política no ha hecho nada y prácticamente no va a hacer nada. ¿Hasta dónde que vamos a llegar? Mira, lo cómico de esto es que el impuesto al cheque y a las transferencias electrónicas, que es el punto 15, es el impuesto donde la superintendencia de banco recibe los mayores ingresos, que aporta 1.500 millones de pesos al producto, a los ingresos fiscales del Estado, del Ejecutivo. Resulta que de esos ingresos que usted paga, que usted hace una transferencia electrónica y tiene que pagar el punto 15, cuando usted gira un chequecito que tiene que pagar la energía eléctrica, además de esos impuestos que ustedes pagan, el punto 15 que usted paga iba para los bolsillos de ese señor que se llama Ivanhoe NG, me parece. Ese individuo que estaba pensionado entre un grupo de ellos con una pensión escandalosa, faltándole respeto a la sociedad, personas que quieren ser ricos viviendo en un país de pobres, ha sido un escándalo que no se ha capitalizado aún más, porque tenemos un partido con problemas, un partido que está dividido, pero el pueblo dominicano ha sufrido en el primer mes y medio de Danilo Medina escandaloso, como nunca antes, de corrupción en la República Dominicana. Lo del impuesto, lo del hoyo fiscal y lo de las pensiones, si tú lo sumas, es para que cualquier gobierno en este momento estuviese temblando. ¿Resiste el país una reforma fiscal y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, de hecho, el acuerdo con el fondo exige primero la reforma fiscal. Cuando el fondo viene, que no conoce la realidad, porque recuerda que el fondo, Leonel Fernández había partido ya el acuerdo stand-by con el fondo precisamente para poder jugar con los ingresos fiscales y poder usarlo a su conveniencia y hacer que Danilo Medina ganara las elecciones. Entonces el fondo parte y viene y se reúne con Danilo Medina cuando ya es presidente y no conoce cuál es la situación del país. Cuando el fondo descubre lo que está pasando con el país, cómo Danilo recibió el erario público, y cómo están las finanzas públicas, y ve este esqueleto y dice, bueno, pero el país tiene unas condiciones muy diferentes a las que ellos imaginaban, lo primero que proponen es que debe haber una reforma fiscal. Y esa es la razón por la que están apresurando, por lo que tú lo ves con esa insistencia de que en esta semana, porque ya como en noviembre está aquí y el fondo viene en noviembre, debe haber esa reforma antes de que llegue el fondo. Y el fondo, nosotros entendemos que el acuerdo con el fondo debe ir, porque el control que pueda tener Danilo de no seguir con los despilfarros va a venir de mano del fondo, pero hay que apretarse los bolsillos. El pueblo tiene que apretarse los bolsillos bien. Ellos dijeron que nos apretáramos los pantalones y no han pedido sacrificios, pero los sacrificios nos lo van a imponer. Te dije que esta reforma va a ser inflacionaria. Usted con los mismos ingresos que tiene va a comprar menos productos, va a tener la posibilidad de satisfacer menos necesidades en su casa gracias a un PLD que hizo un hoyo fiscal, que gastó sus recursos, mis recursos, para poner a Danilo Medina ahí, y ahora ellos quieren que nosotros nos sacrifiquemos aportando más de 53.000 millones de pesos en una reforma fiscal, y posteriormente nos vamos a ajustar porque a ese fondo no prestan dinero, sino es con intereses, y esos intereses también nosotros lo tendremos que pagar cuando ese déficit vaya a deuda pública. Un minuto para un mensaje de orientación a la población. Bueno, yo pedirle al pueblo de Santiago, sobre todo, que es lo que nos concierne a nosotros como director de crecimiento del partido, decirle que se empoderen, decirle que no permitan que esta reforma pase en el Congreso, y si pasa, bueno, pues vamos a discutir esta reforma, y que no se olviden, que su memoria se mantenga para que castiguen a los responsables de este hoyo fiscal de más de 187.000 millones de pesos y a este gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana en las próximas elecciones. Aunque falta mucho, pero que la memoria del pueblo de Santiago esté presente y que vean cómo se la están jugando sus legisladores en estos momentos. Vamos a ver si los diputados del PLD, los diputados del PRD y el senador nuestro van a defender la partida que le corresponden a Santiago en un presupuesto de la Nación. Gracias a Raymond Familias, a ustedes la gracia por la sintonía. Gracias, de ahora regresa mañana. Buen resto de la tarde.